raro supuesto bloqueo que permite comprar alimentos por 308 millones de pesos. 108 millones de pesos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El embargo le sirve al castrismo para distraer la atención acerca de los graves problemas que afronta el país. En estos días finales del mes de junio tiene mucho ajetreo la diplomacia castrista. Se dispone a montar un nuevo show ante la Asamblea General de la ONU para condenar el supuesto bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra la dictadura de la isla. Y no es para menos, pues el embargo se ha convertido en el meollo de la política cubana, alrededor de cual gira la mayoría de sus discursos y maniobras de sus gobernantes fracasados. Contrario a lo que pudiera pensarse a priori, el bloqueo exhibe un apreciable filón utilitario para la cúpula gobernante cubana. En primer término, constituye una especie de contraseña que le permite al castrismo identificar a sus amigos de eso. Los que justifican el desastre cubano con el bloqueo son amigos del régimen. En cambio, aquellos que ponen en primer plano las ineficiencias de la dictadura en la isla son enemigos. Por supuesto que las autoridades cubanas culpan al embargo por el incumplimiento de los planes económicos, por la no llegada al país de las materias primas que necesita la industria y hasta por no pagar las deudas que tiene el país con el Club de París. De igual manera, el embargo funciona a menudo como un valladar que se interpone en el camino de las reformas, lo que lógicamente complace a los elementos de línea dura de la nomenclatura. Ahora mismo, se ha dicho que se debe ser cauteloso en la implementación de las normativas para las micro, pequeñas y medianas empresas debido al carácter del país bloqueado que tiene Cuba. Durante estos años del castrismo, mucho se ha discutido acerca si en realidad existe un bloqueo o si por el contrario, asiste a un embargo comercial por parte de los Estados Unidos. La dictadura cubana arremete contra los que se inclinan por la existencia del embargo. La realidad, empero, se presenta de modo incuestionable. El Anuario Estadístico de Cuba 2019, edición de 2020, presentado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, contempla las cifras que resultan elocuentes. De una lista de 71 países que le vendieron a Cuba mercancías durante el año 2019, en pleno gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ocupó el noveno lugar con ventas de alimentos por un valor de 308 millones de pesos. En ese sentido, la nación norteña fue aventajada por China, Venezuela, España, Rusia, México, Argentina, Brasil e Italia, y quedó por encima de tradicionales socios cubanos como Vietnam, Francia y Canadá. Además, la historia conoce de otras situaciones que sí clasificaron como bloqueos y que en muchos se diferencian de lo que sucede en torno a Cuba. Por ejemplo, bloqueo fue el que establecieron los alemanes contra la ciudad de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Allí no entraba nada ni salía nada, y en consecuencia fallecieron infinidad de personas. Los gobernantes cubanos no se contentan con expresar que se mantiene el bloqueo, sino que insisten en que se ha intensificado en los últimos tiempos. El último capítulo de esta saga apunta que el embargo es el causante de que los bancos cubanos no puedan recibir dólares en efectivo a partir del 21 de junio. A la postre, hemos de convenir que el castrismo necesita de cualquier cosa para mantener su diferendo con Estados Unidos. Resueltas ya las situaciones con el niño Elian González y liberados los 5 espías, solo quedaba el bloqueo. Y ahí se aferraron los castristas como la única posibilidad de mendigar ayuda para el régimen. De paso, también el bloqueo le sirve para distraer un poco la atención acerca de los problemas que afronta el país. Y sobre todo, desvían su responsabilidad sobre el pésimo manejo de la economía cubana durante los últimos 60 años y sus políticas económicas fracasadas. En los comentarios del canal, algunas personas pedían que hable sobre el supuesto bloqueo. Aquí está su respuesta. Siguiendo con las noticias, Marino Murillo expresa con palabras de Raúl Castro cómo potenciar el desarrollo de la empresa socialista en Cuba. Del autor de Nadie quedará desamparado y no es posible repartir más riqueza de la que se crea, llega ahora el cuento chino de potenciar la empresa estatal socialista. Marino Murillo Jorge, el llamado zar de las reformas económicas,
y artífice de la tarea de ordenamiento, propuso el día lunes modificar viejos hábitos como parte de una serie de consejos de Raúl Castro para potenciar el desarrollo de la empresa socialista en Cuba, utilizando sus redes sociales con la maestría propia de un cuadro reciclado del comunismo analógico. El responsable de la unificación monetaria, que ha puesto patas arriba a la economía insular, demostró su manejo de copia y pega en 4 tweets que reprodujeron las geniales ideas plasmadas por el general en el informe central del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC. Informe central del octavo Congreso General del Ejército Raúl Castro. El sistema empresarial estatal tiene ante sí el reto de demostrar en la práctica y afianzar su posición como una forma de gestión dominante en la economía, transcribió el licenciado Murillo. Llevadas a la economía expresiva de un tuit, las palabras de Raúl Castro suenan aún más vacías que las pronunciadas en el Congreso del PCC. Si algo ha demostrado en las prácticas es que el sistema empresarial estatal ha sido la forma de gestión dominante de la economía por más de medio siglo en Cuba y los resultados están a la vista. Seguimos. Esto no es algo que se alcance por decreto, es una condición imprescindible para el sostenimiento de la sociedad socialista. Por ello, es ineludible provocar un estremecimiento de las estructuras empresariales desde arriba hacia abajo y viceversa, dijo el ventrílocuo Marino Murillo, en un hilo que empezaba a ganar altura de chiringa. Pero Murillo no interpreta las palabras del oráculo, se limita a reproducirlas, dejando así en suspenso a todos aquellos que intentaban desentrañar el significado del estremecimiento de las estructuras empresariales. En todo caso, por pura lógica del lenguaje, queda establecido que el sistema empresarial estatal, como forma de gestión dominante en la economía, es una condición imprescindible para el sostenimiento de la sociedad socialista. El día que la empresa estatal no domine la gestión de la economía, se acaba el mundo, es decir, volvemos al capitalismo, pero esta denominación no es algo que se alcance por decreto. No y no, por decreto no. Bien lo sabe el zar de las reformas, que pasó años cavilando cómo hacer eficientes las empresas estatales socialistas sin recurrir a los decretos. Por eso recurrió a los lineamientos. Fue con ellos que garantizó el sostenimiento de la sociedad socialista, tal y como ahora se sostiene. Pero tiene que haber algo más, una clave oculta en las palabras del general retirado. Marino sigue su letanía tuitera, que destierre definitivamente la inercia, el conformismo, la falta de iniciativas y la cómoda espera por instrucciones desde los niveles superiores. Hay que modificar viejos malos hábitos, repite Marino Murillo en su tuitazo del informe de Raúl. Ahora sí, al fin las indicaciones precisas para potenciar el desarrollo de la empresa socialista en Cuba, desterrar la inercia, el conformismo, la falta de iniciativas y demás. El destierro es una poción mágica del castrismo y sin duda una política que dividendos. Revolución es desterrar todo lo que tenga que ser desterrado y punto, y que cada uno destierre bajo su responsabilidad lo que sea que tenga que ser desterrado, sin esperar instrucciones desde los niveles superiores. Más claro imposible, se acabó la cómoda espera del socialismo subsidiado. Y siguió Murillo. Y desarrollar rasgos emprendedores y proactivos en los cuadros de dirección de nuestras empresas y establecimientos, que cada día funcionarán con mayor autonomía, persiguiendo producciones superiores con más eficiencia. Fin de la cita, y al final del hilo quiloano Marino Murillo, ensartando lugares comunes y frases vacías, con esa habilidad para la estrategia que lo llevó de gerente a zar de una economía que agoniza en manos de los militares, que delegan en burócratas la misión de hacer creíble el cuento de que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Del autor de Nadie quedará desamparado y no es posible repartir más riquezas de las que se crea, llega ahora el cuento chino de potenciar la empresa socialista como cortina de humo para el capitalismo de Estado más salvaje que se pudiera imaginar, el comunista. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse